No me escucho. Ah, no, listo, ya me escucho. Bien. Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por conectarse una vez más al espacio de Leusis. Quisiera darle la bienvenida esta noche al tema de lo sagrado y lo profano, que lo vamos a estar platicando entre las compañeras y yo como una especie de diálogos, de charla, pues por ahí dándole también introducción a otros temas, ¿no? Que veremos más adelante como el viaje del héroe, etcétera. Entonces, bueno, antes de comenzar, voy a compartir pantalla para que podamos ver las diapositivas que les preparamos. Listo. A ver, ¿será que ahí se ve? Bueno, vamos a comenzar primero con nuestra compañera Sol. Ella va a dar inicio a la plática como una especie de introducción. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Sol. ¿Cómo están, chicas? Vamos a checar aquí. Uy. A ver. Bien, ahora sí. Ay, perdón, voy a volver a compartir pantalla. Estuve aquí moviéndole un poquito. Listo. Hola, Ana. Voy a volver a compartir pantalla porque me salí. ¿Sale? Hola, aquí estamos. ¿Estamos todos? ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. Va. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Cómo ves? ¿Sí? Voy aquí a... Listo, ahí está el espacio de lo sagrado y lo profano desde Mircea Eliade. Es el libro que tenemos como referencia para hablar de este tema. Entonces, vamos a comenzar ahora sí con Sol. Sol todavía no se ha conectado. No, sí, solo que como que hay una cuestión de audio. Saludos. ¿Me pueden ver? Hola, sí, Sol, ¿cómo estás? Ah, perfecto, saludos. ¿Cómo están, muchachas? Ya estamos en vivo, ¿no? Saludos. Perfecto. Bueno, saludos a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de mitología y psicoanálisis. Hoy vamos a estar viendo un libro súper interesante del autor Mircea Eliade. Mircea Eliade nació el 9 de marzo de 1907. Era filólogo, filósofo y estudioso de religiones comparadas. Él hizo un trabajo realmente precioso en torno al análisis de los mitos, sobre todo occidentales, y fue un gran estudioso de la obra de Jung. Hoy vamos a estudiar el primer capítulo de un libro de Mircea que se llama Lo sagrado y lo profano, donde él habla precisamente de estos dos modos de ser en el mundo. Lo sagrado como el vínculo con lo divino, luminoso, y lo profano como el mundo de lo cotidiano, como el mundo posmoderno. Hoy vamos a abordar la primera parte, lo que sería el primer capítulo, que aborda el espacio sagrado. Y en nuestras próximas sesiones vamos a estar abordando el tiempo sagrado según Mircea Eliade. Esta es la siguiente lámina. Listo. Muy bien. Comenzaremos entonces con la primera parte, lo sagrado y lo profano, dos modos de ser en el mundo. Pasa la página, por favor. Vamos a comenzar con esta hermosa frase con la que Mircea Eliade abre el libro en su introducción. Dice,
Lo sagrado está saturado de ser. Potencia sagrada quiere decir a la vez realidad, perennidad y eficacia. Esta frase resume en mucho lo que significa lo sagrado para Mircea Eliade. Lo sagrado y lo divino, lo luminoso, está lleno de realidad. Tiene que ver con la experiencia de vida en torno a lo divino. Por eso él lo habla como un modo de ser y un modo de estar. No ve lo sagrado o lo divino como separado de lo humano, sino al contrario, como una forma de experiencia del ser integrado en lo divino. Eso es sumamente importante para comprender tanto el pensamiento de Mircea Eliade como el pensamiento mítico en general, que es el que vamos a estar abordando durante todas las sesiones de mitología y psicoanálisis. De hecho, por eso escogimos este autor, porque es uno de los que aborda con alta profundidad este sentido de inmersión, de cosmovivencia de lo divino. Por favor, pasa la lámina. Para comenzar a hablar del espacio sagrado, bueno, haciendo apología a lo que nos decía Mircea Eliade, no hay mejor forma de entender lo sagrado que no sea desde los propios mitos. Entonces vamos a comenzar con una pequeña historia, es una leyenda venezolana en torno a la cueva del Guácharo. Se llama la cueva del Guácharo y la cacica Urimare. Esta es una leyenda de los tiempos de la colonización, una leyenda indígena. La cueva del Guácharo es un lugar sagrado, por favor pasa la imagen. La cueva del Guácharo es un lugar sagrado en Venezuela, está en Monagas, Venezuela. Es una cueva bastante grande, preciosa, amplia, con galerías profundas, tiene espacios de agua, de verdad que es un paseo hermoso. La cueva está habitada por guácharos, que es el ave que ven en la imagen. El guácharo es un ave endémica que solo se da por esa zona. Es un ave nocturna, por lo cual el guácharo pasa todo el día encerrado en la cueva y sale solamente en las noches. La cueva es muy grande, entonces el canto de los guácharos, que es muy particular, es un tipo de búho, por cierto, familia de las lechuzas. El canto del guácharo hace unos ecos muy particulares dentro de la cueva. De hecho, hay horas puntuales en que los ecos se escuchan más fuertes. Es preciosa la imagen que da la cueva. Cuentan que los indígenas consideraban esta cueva como un espacio sagrado. Eran los indígenas chaymas del estado Monagas. Hay una historia sagrada que se cuenta en torno a la formación de la cueva. De hecho, es una historia secreta que hasta hoy poco se cuenta. Y habla de la formación de la cueva creada por una diosa. De hecho, la cueva es parte del cuerpo de la diosa. Son dos cuevas que se enfrentan. Pero esta cueva en particular era muy llamativa por los ecos y los sonidos que genera. Entonces, esta cueva, considerada como un espacio sagrado, era considerado el umbral al mundo de los muertos, al mundo de los espíritus y al mundo de los ancestros, por lo cual los indígenas cruzaban la cueva solo en ciertos puntos, solo en ciertos momentos, porque tenía un sentido sagrado. La guardiana de la cueva era la cacica Urimare, mujer cacique, dirigente de los chaymas, era muy querida con toda la comunidad, y además era la que se encargaba de cuidar la entrada de la cueva. Cuentan que cuando vienen los tiempos de colonización, Urimare estaba cuidando la cueva y preparando los ejércitos para enfrentar a los colonizadores. Cada vez los colonizadores iban diezmando más a la población y los indígenas se enfrentaban con mucha fuerza y con mucha valentía. Un día Urimare estaba organizando las tropas y observó cómo un grupo de colonizadores cruzó la cueva del Guácharo sin respeto, sin temor, e incluso causaron daños en ciertos puntos de la cueva. Cuentan que esta imagen, que la pudo ver la cacica desde lejos mientras estaba vigilando la entrada, la desarmó. Ella se entristeció mucho, fortaleció aún más las tropas para enfrentar a los colonizadores, pero estaba devastada porque había visto cómo ellos habían ingresado al umbral del espacio de los ancestros y lo habían profanado.
los colonizadores dominan a la población que llegaba a Urimare y la matan. Luego de la muerte de Urimare, se cuenta que ella sigue en la cueva y que si uno visita la cueva, uno puede encontrarla y establecer comunicación con ella. De hecho, Urimare es una casita muy querida dentro de la cosmovisión venezolana. Y ella sigue cuidando la cueva y sigue conectando. Quien entra a la cueva puede conectar con el espíritu y la memoria de los ancestros Chalmas por la eternidad. Por favor, pasa la lámina, Avi. Bueno, precisamente contaba esta historia que es de por sí preciosa y dolorosa, para hablar un poco de algunos de los puntos esenciales que toca Mircea en torno a la visión de lo sagrado y lo profano. Me parece que esta historia ejemplifica muy bien. Hay 4 puntos importantísimos que toca Mircea. El primero, lo sagrado y lo profano como modos de ser y estar en el mundo. En la historia podemos ver ejemplificado esto. Para Urimare, el hecho de que Urimare queda devastada cuando ve que el grupo de colonizadores entra a la cueva, entra y rompe, profana, desacraliza lo que es sagrado, eso no solo destruye digamos, el espacio físico de la cueva, porque está dentro de la historia, sino que a ella la afecta por dentro. La población indígena queda diezmada. Aquí en la historia hay un sentido muy claro de lo que es lo sagrado, porque lo sagrado se vivencia como parte del ser. La cueva, en esta historia, representa no solo un espacio sagrado por su belleza natural, sino por la conexión que tiene con lo ancestral y es por tanto parte del ser de esa población indígena. Lo profano, en este caso reflejado dentro de la imagen de los colonizadores, representa otro modo de ser y estar. Ellos entran sin temor, sin reverencia, irrumpen en la cueva porque para ellos no es sagrado, es profano. Entonces ellos actúan desde ese ser y estar. Otro punto interesante que toca Mircea es la influencia de la cultura en los modos del ser y el estar. Dentro del libro, Mircea comenta que existen algunos filósofos que veían que lo sagrado podía ser como igual para todas las personas. Él menciona incluso a algunos filósofos dentro del libro y discurre en torno a ello y dice que eso no es así, porque aunque lo sagrado es algo connatural al ser humano, porque todos tenemos comunicación con lo sagrado, la cultura influencia la manera en que vivimos ese ser y estar. Ejemplificándolo con la historia que conté, en este caso también se observa cómo el mismo símbolo sagrado, en este caso la cueva del Guácharo, para una cultura, la cultura indígena, es sagrado, para la cultura de los colonizadores era profano, era común. Entonces ahí vemos este punto que es súper importante y en el cual Mircea Eliade hace énfasis en la importancia de que al momento de analizar, comprender o entender cualquier mito es importante entender el contexto cultural para entender cómo se entiende lo sagrado y lo profano. Un tercer aspecto es lo sagrado como aspecto natural al ser y la pérdida de lo sagrado como rasgo moderno. En esto, Mircea Eliade discurre bastante durante todo el libro y habla de que si bien lo sagrado es connatural, porque siempre hay un deseo de atisbar lo sagrado, lo inmanente, lo divino, más bien la pérdida de lo sagrado es un rasgo de la posmodernidad, es algo adquirido. En la historia que conté de Urimare se ejemplifica muy bien porque vemos el pensamiento arcaico en la comunidad indígena, el pensamiento arcaico originario, que considera la cueva como sagrado, y la irrupción, en este caso simbólicamente el pensamiento occidental a través de la figura de los colonizadores que rompe y desacraliza un espacio. También es importante ver que con este símbolo de que después de la muerte de Urimare ella vuelve al sitio, hablamos de que el sitio se vuelve a sacralizar. De hecho, actualmente es un patrimonio natural protegido y su memoria está intacta.
Entonces ahí hay un tema de que se sacraliza de nuevo, pero es porque se consagra después de la muerte de Urimario. Entonces hay un símbolo de que lo sagrado, a pesar de que a veces es desacralizado por el pensamiento moderno, ¿verdad?, siempre se puede volver a conectar con lo sagrado. Y esto es algo que también Eliade menciona mucho, en algo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la consagración de los espacios y del lugar sagrado, que van a explicar más a fondo también Avi y Diana. El cuarto punto que menciona Mircea Eliade es la hierofanía como irrupción de lo sagrado en el mundo. Por favor, pasa la lámina, esta la vamos a ahondar un poquito. La hierofanía, pasa la lámina, habla precisamente de cómo se configuran los espacios sagrados a partir de la aparición de un hecho en el espacio. Aquí Mircea Eliade habla de que hay distintas formas en que un espacio se consagra. Esta es una cita que tomé del libro, que es muy hermoso y explica muy bien qué es una hierofanía. Una piedra sagrada sigue siendo una piedra, aparentemente. Nada la distingue de las demás piedras desde el punto de vista profano. Pero para quienes aquellas piedras se revela como sagrada, su realidad inmediata se transmuta en algo sobrenatural. En otros términos, para quien tiene una experiencia religiosa, la naturaleza es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica. El cosmos es una hierofanía. Entonces, ¿de qué habla Mircea aquí? La hierofanía, y él lo describe muy hermoso, es la irrupción de lo sagrado en el mundo. Cuando un hecho, bien sea un hecho natural o un hecho que se consagra, aparece en un espacio determinado, ese espacio pasa de ser un espacio físico cualquiera a ser un espacio sagrado. En el caso de la historia que comento, por favor pasa la lámina, hay elementos puntuales que son los signos que hacen que esta cueva pase de ser una cueva a ser un espacio sagrado. Aquí hay tres signos importantes. Primero, la manifestación de Dios o expresión natural de lo sagrado, en este caso es ejemplificada en el guácharo, ahí está el ave. La presencia del guácharo, los ecos del guácharo, el sonido del guácharo, es el símbolo y la forma en que lo divino se manifiesta en esa cueva. Ahí tenemos una hierofanía, una expresión de lo divino en un espacio natural. Entonces, algo que es natural, en este caso una cueva, se transforma para la cosmovisión en algo divino. Entonces, el guácharo vendría siendo una expresión de hierofanía. De hecho, en la mayoría de las historias arcaicas, casi siempre los animales tienen una gran conexión con las hierofanías, porque son signos de lo sagrado, son signos sutiles de lo sagrado en distintas culturas. El segundo signo que tenemos en esta historia es Urimare. Urimare es guardiana del umbral. Como guardiana del umbral, ella consagra o señala la presencia de lo sagrado. Urimare hace el papel, lo que haríamos en la sociedad moderna, por lo menos una iglesia, que es un espacio sagrado, está protegida, en este caso, por un sacerdote que representa un guardián de umbral en una sociedad occidental moderna. De la misma manera, Urimare representa aquí la guardiana del umbral, por lo tanto ella consagra con su presencia el espacio sagrado. Entonces tenemos un segundo signo en cómo se revela lo sagrado. El tercer signo es el umbral o punto fijo que expresa lo sagrado, en este caso es la cueva en sí. Dentro de esto, Mircea Eliade hace mucho énfasis en el valor que tiene en lo sagrado el punto fijo. El punto fijo representa un punto especial dentro de lo homogéneo de un lugar y ese punto fijo se revela como sagrado. En este caso, la cueva es un punto donde lo sagrado no puede moverse. El guácharo puede entrar o salir de la cueva, o sea, la manifestación divina entra y sale. Urimare como guardiana puede entrar y salir, ella muere y aún así ella vuelve. Pero la cueva como punto fijo, por eso lo denomina Mircea Eliade de esa manera, representa un umbral donde lo sagrado se expresa siempre y se repite. Por tanto, es un lugar donde se percibe la experiencia de lo sagrado. Pasa la lámina, por favor. Muy bien.
Entonces, ¿qué tenemos de lo sagrado? Aquí tenemos lo sagrado, sería esta esencial de la condición humana que se transforma en una experiencia. Aquí en la imagen tengo una pintura que hizo un autor sobre la cueva del Guácharo y tengo la cultura indígena. Lo sagrado está saturado de ser y tiene significancia. Pasa la lámina. Lo profano, o la experiencia de lo profano, que vemos la otra parte de la pintura, donde vemos a los colonizadores que van a entrar a la cueva. Lo profano, en este caso, se representa en lo desacralizado, y como lo dice Mircea, es reciente del espíritu humano. Aquí tenemos la imagen, pero bastante potente, de cómo un espacio, un mismo espacio, puede ser mirado desde dos puntos de vista distintos. Pasa la página, Avi. Entonces tenemos la experiencia de lo profano y la experiencia de lo sagrado. Ambas experiencias tienen puntos muy importantes. Aquí traté de resumir algunos puntos de los que Mircea aborda en torno a lo sagrado y lo profano. Primeramente, el espacio profano es homogéneo. El espacio sagrado no es homogéneo. Aquí es muy importante entender que el espacio profano es homogéneo porque no tiene espacios especiales. En el ejemplo que tenemos de la leyenda de Urimare, para el colectivo de los colonizadores que llegan e irrumpen, el espacio es homogéneo. A ellos no les importa si hay aquí una cueva, si hay aquí un río, porque no tiene significación. Por eso lo llama Mircea al espacio profano como caótico, homogéneo, o como mezcla de espacios que solo son delimitados por temas cotidianos o temas o necesidades puntuales, pero no hay nada que lo diferencie. En cambio, en la experiencia de lo sagrado no es homogénea, sino que presenta rupturas donde se percibe lo sagrado. Estas rupturas de las que habla Mircea es precisamente esos espacios, en este caso el umbral, la cueva, el guácharo, el sonido de los guácharos, que son esas irrupciones, que es la forma, de hecho es la palabra que usa Mircea para explicarlo, irrupciones de lo sagrado en el mundo. Por otro lado, en la experiencia de lo profano, el punto fijo aparece y desaparece acorde a necesidades cotidianas. En los espacios profanos existen puntos fijos. Ponía el ejemplo de un templo o de una iglesia, o sea, son puntos fijos que pueden haber en un espacio profano o puntos fijos determinados, pero ellos aparecen y desaparecen acorde a necesidades cotidianas. No hay espacios que puedan no ser tocados. En cambio, en el mundo de lo sagrado, los mundos se forman a través de puntos fijos que son lugares considerados sagrados. En el caso del ejemplo, la cueva, en el caso del Olimpo, por ejemplo, la montaña del Olimpo, en el caso de la mitología griega. O sea, son lugares que se consideran sagrados y son intocables. De la misma manera, en el mundo occidental existen también, por supuesto, lugares que se convierten en puntos fijos. Ciertos templos donde se ha fundado, y ahí se consagra un espacio que era antes profano. Al construir un templo determinado, se consagra como sagrado. Ese es otro punto. En esto, Mircea nos habla de que el mundo, aún la necesidad humana por lo sagrado es tan grande que aún en el mundo desacralizado hay elementos criptorreligiosos. Esto es, por ejemplo, incluso en el mundo profano, cuando tenemos vínculo a un espacio, bien sea por emoción, por memoria, por recuerdo, ahí tenemos un espacio sagrado personal. Esto lo aborda un poquito Mircea también. En cambio, en la experiencia de lo sagrado se tiene que ver con que hay un pleno sentido del mundo cosmos, hay un pleno sentido del valor de un espacio determinado. Aquí Mircea habla de dos términos importantes, que es el caos y el cosmos. El caos, él lo relaciona al mundo profano en el sentido de que el mundo profano, como lo decía al principio, es homogéneo, es plano, es caótico, no está determinado. El mundo profano, en cambio, es cosmos. El mundo sagrado es cosmos, porque el mundo sagrado, a partir de un punto fijo, por eso es tan importante este tema del punto fijo, genera un mundo y una cosmogonía. Pasa la lámina, a ver. Aquí viene un punto sumamente importante, porque hay varias formas en que se da lo sagrado. Esta
primeramente, el lugar sagrado que se revela por manifestación divina. Ponía el ejemplo del Huacha. Una irrupción de lo sagrado en el mundo me hace ver que un lugar es sagrado. En este caso, los ecos del Huacha. La segunda forma en que se genera un espacio sagrado es a partir de un espacio que es significativo culturalmente y revela un punto fijo. Ahí tenemos el caso de la cueva como un punto fijo que expresa un espacio, y la guardiana, en este caso Urimare, como una muestra del valor de ese umbral. Ella abre y cierra el umbral, permite que entren o salgan, porque ella expresa en su propia presencia el valor de ese punto fijo. Pero el tercer modo de generar un espacio sagrado es la consagración. La consagración refiere a cuando hay un espacio, digamos, caótico, pleno, pero alguien, un grupo social, una comunidad o una persona ha decidido consagrar un espacio consagrado. Aquí entra lo que es el acto ritual como medio de expresión de lo sagrado. Por ejemplo, cuando se hace un ritual, al menos para crear un altar, un hogar, eso es un ejemplo de un ritual privado personal que alguien puede hacer, esa persona está consagrando un espacio de su casa para lo sagrado. De la misma manera, en las culturas arcaicas, el tema de consagrar es sumamente importante. En el pensamiento arcaico, consagrar representa repetir el momento cosmogónico. ¿A qué se refiere con esto, Miseria? En el momento en que se hacen ciertos actos, por lo menos el fuego, que es un acto, es uno de los símbolos más fuertes para consagrar el evento, en el momento por lo menos que se prende un fuego sagrado, se está expresando un momento cósmico, es decir, la antigua fundación del mundo se está repitiendo a través de la repetición de un ritual. De hecho, Miseria habla de los rituales Veda en el libro y menciona cómo los Vedas levantan el fuego sagrado para reconectar y crear el mundo cósmico, y los cantos van narrando cómo se crea ese mundo. Entonces, repetir el mito, por lo menos en el caso del ejemplo de Urimare, que mencionó al principio, comento que, por cierto, en la actualidad, al entrar en la cueva, uno de los requisitos es escuchar el mito de Urimare para poder entrar. Si no lo escuchas, no puedes entrar. Los guías ahorita es un sitio turístico, un patrimonio, y los guías te cuentan la historia para poder entrar. Aquí hay una repetición ritual del acto sagrado del momento cosmogónico. Cuando ellos cuentan la historia de Urimare, ellos están diciendo cómo fue creado ese mundo, por qué es importante esa cueva, por qué es importante ese umbral, y entonces vuelven a consagrarlo con la palabra. Entonces, esto es sumamente importante para entender también como el tercer modo en que nace lo sagrado. La repetición del mito a través de la palabra, la repetición del momento cosmogónico a través del ritual, a través del acto ritual consagrado y repetitivo que se transmite de generación en generación, y la comprensión del lugar como umbral de lo sagrado y la nominación del lugar. Finalmente, cuando el lugar es nominado de alguna manera, termina de ser consagrado a través de la palabra, como es el caso de la cueva del Huachal, y otros lugares sagrados que terminan teniendo un nombre que simboliza o significa algo para el colectivo. Bueno, que tenemos como una primera parte. No sé si tienen algunas preguntas, y bueno, ahorita va a pasar Avi a hablarnos un poco sobre precisamente la construcción de estos espacios sagrados. Ay, Sol, me encantó porque precisamente fue la parte introductoria, ¿no? De todo lo que describe como la estructura de la repetición, de cómo se consagra, del mito, de la experiencia divina, y que precisamente son cosas que propio de la posmodernidad, pues se han ido rezagando, ¿no? Yo quisiera retomar algunas totalmente. partes yo quisiera retomar alguna parte de lo último que comentaste, esto de la consagración de un lugar, ¿no? De la repetición de la cosmogonía. Como ya lo comentaste, es volver sagrado el espacio donde será instaurada la cosmogonía, ¿no? Que es el nacimiento de
de esa región cosmológica, de esa nueva universalidad, etcétera, ¿no? Tiene un ritual organizador de espacios unificadores. Por ejemplo, el autor comenta, ¿no? Como esto de que en la sociedad Achilpa había un poste que unificaba como, o sea, el poste estaba enterrado en el piso y llegaba hasta lo más alto del cielo, ¿no? Que le llamaban. Y a mí me parece bien interesante porque son cosas que es parte de lo arquetípico, de la necesidad de la espiritualidad, o sea, de la necesidad de que exista una parte, pues ahora sí que divina, y otra parte que toca a lo mejor con esas cuestiones del inframundo. Y comentaba algo bien interesante, que es esto de que luego cuando hacían las peregrinaciones y todo esto, se llevaban el poste, o sea, el lugar sagrado, como decías, se sostenía gracias a al centro del mundo, que es lo que vamos a ver más adelante, gracias a que se llevaban el poste, o sea, era como que yo me llevo mi poste y ahí mi ritual, la repetición, la cosmogonía, y la consagración del nuevo lugar, parte del ritual, ¿no? Y pues bueno, aquí citando al autor, la tribu entera quedó presa de la angustia, sus miembros anduvieron errantes por algún tiempo y finalmente se sentaron en el suelo y se dejaron morir. Una vez que se perdía como la tradición o el rito, ¿no? Que regresamos a lo mismo, es muy propio de la modernidad, porque pues no se puede vivir sin esta apertura entre las regiones cósmicas, ¿no? Que vendría a ser el inframundo, el mundo que nos rodea, y la parte como divina, ¿no? Que vendrá siendo el cielo, porque es precisamente lo que facilita la trascendencia. De hecho, yo recordaba mucho una lectura de Campbell que decía que había que ser transparentes a lo trascendente. Y creo que es como bien, o sea, parte de lo que comentas, ¿no? La repetición en las mitologías distintas en todas las partes del mundo que tienen como una estructura muy similar, pues que sobreviven Sí. con la necesidad del rito, ¿no? Este, y a esta parte era la que comentaba de estoy en el centro del mundo como el espacio sagrado, porque el centro del mundo representa lo que comentabas de a partir de aquí, de este punto nuclear, se expande toda la que será la cosmogonía y toda la que será la experiencia de la sociedad que se vaya a instaurar. Y por medio de una manifestación de lo sagrado, que era algo que también comentabas, la hierofanía, eh, pues hay como esta apertura, ¿no? Hay como una cubetazo de agua a ver, aquí tiene que haber una liga entre lo que está aquí, lo que está allá y lo que está acá. Yo recuerdo mucho una intervención de una terapeuta que me decía es que la experiencia simbólica es vivir esto y aquello. Y con esta onda que Ajá. precisamente también se habla aquí bueno, más adelante, como de la evolución científica y de todo esto que vino a matar la importancia de las costumbres espirituales, divinas, etcétera, pues es algo que ha perdido como su utilidad, ¿no? Y pues bueno, como lo comentabas, las características de un lugar sagrado, o yo lo ejemplifiqué también con un mito, ya que hablábamos de eso, de cómo los aztecas, ahora acá en México, migraron de Aztlán, que era como una ciudad que de hecho no tiene como una ubicación especial, que consideraban incluso que podía llegar a ser más una ubicación espiritual, ¿no? O sea, que era un lugar sagrado, porque ahí se tocaba algo divino que no necesariamente necesitaba una localización geográfica, sino que era parte de la experiencia de pertenecer a la tribu. Y entonces, bueno, voy a mencionar primero esto y luego les cuento el mito. Precisamente rompe con lo homogéneo, pues es como algo que entrelaza, ¿no? Y que es algo que no había sido habitual o que no estaba, ¿no? La ruptura es una abertura entre las regiones cósmicas que tiene que haber esto como por ejemplo lo del poste y lo que a mí me parece muy bello esto de la cueva porque es como, es una cueva pues
subterránea, ¿no? Incluso también recordaba mucho el mito de Hermes, Sí. que es este... Ella va y baja y vuelve a subir. Es Ajá, interesantísimo. Tiene hasta exactamente. ríos subterráneos. Hay un punto Exacto. totalmente subterráneo. Sí. No, y debe de ser increíble verlo. Qué bonito. Sí, yo estuve ahí. Qué fregón. Increíble. Sí, y pues la comunicación con el cielo se expresa a través de varias imágenes, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de la lectura, el autor comentaba como que podía ser una representación a través de un poste, a través de un árbol, a través de una montaña, a través de algo que estuviera en contacto con la tierra, pero que también tenía ese contacto con el cielo. Y a mí, yo pensaba mucho en la imagen de un puente, porque es eso que conecta dos cosas que, vamos, sin el extremo no hay el puente, ¿no? Entonces son como que son, todos los elementos son necesarios para que suceda la experiencia de lo divino. Y alrededor del eje cósmico, pues se extiende el mundo, ¿no? Y esto que les comentaba, pues de que nuestro mundo se sitúa siempre en el centro. A mí esta parte me pareció bien interesante porque precisamente esto, ¿no? Así tal cual. El hombre de las sociedades tradicionales experimenta la necesidad de existir constantemente en un mundo total y organizador en un cosmos. Y es una frase que particularmente la quise citar tal cual porque creo que es precisamente lo que se nos ha olvidado. Yo, por ejemplo, cuando estaba leyendo esto que les voy a contar de Aztlán y de los mexicas y todo, no, es que yo sentía como que ay no, o sea, como que tú vuelves a leerla, retoma la historia de la conquista y todo, y duele bastante, o sea, no fue algo que es parte de la historia y que sostiene Sí, lo que el día de hoy es como eh, esta pues modernidad, ¿verdad? Posmodernidad. Sin embargo, que para tantas personas ya ni siquiera es importante, ¿no? Al grado de que incluso hay carreras académicas que están por extinguirse. Pero bueno, voy a pasar al mito del origen de México para avanzar. El pueblo que conoció Hernán Cortés provenía de un lugar legendario llamado Aztlán, que era este espacio que era como, yo sí se lo atribuyo a algo más espiritual que geográfico, ¿no? Un día su dios, Huitzilopochtli, compadecido de los padecimientos de su pueblo, determinó que salieran de ahí y los nombró mexicas. Este es un nombre derivado de Huitzilopochtli, que es el dios que los mandó sacar. Cuando llegaron al lugar prometido por su dios, lo llamaron México, en náhuatl, México, que significa lugar de los mexicas. Sin embargo, a mí me llamaba mucho la atención esta parte que comenta el autor sobre el origen del mundo en el ombligo, o sea, el ombligo del mundo, porque precisamente sí. separamos las sílabas de México, en náhuatl significa el ombligo de la luna. Y a mí me parece muy interesante porque de hecho también, bueno, es que tiene como varios significados, ¿no? Por ejemplo, también significa esto de México, que es lugar de los mexicas, es descompone la palabra y es en el ombligo de la luna, pero también se conocía ese espacio como la Gran Tenochtitlán. Y Tenochtitlán significa lugar sobre la piedra. Y me parece muy interesante que siempre estos puntos de nucleares y centrales de donde surgía la cosmogonía, siempre tenían que ver como con este elemento que comentas y que por eso me parece tan extraordinario, porque es una experiencia arquetípica y simbólica, o sea, es algo que tú vas a ver aquí, lo vas a ver en Venezuela, en Perú, en Argentina, en todas partes, ¿no? Y es el valor de lo mitológico y de lo simbólico. Y pues bueno. Bueno, en esta parte me gustaría como enfatizar la importancia de la experiencia simbólica personal, que más adelante también se va a tocar, pero en estas frases, ¿no? La creación del mundo se convierte en el arquetipo de todo gesto humano creador, cualquiera que sea su plano de referencia. Esto se puede, a mí me gusta llamarle pretexto a todo lo que se puede, en todo lo que uno se está proyectando, ¿no? O sea, a ver, pero ¿qué pretexto le pones ahí? Porque implica una gran tarea el hecho de
generar una cosmogonía, ¿no? A lo mejor el día de hoy no existe este ritual en donde voy a sacrificar a una persona para que mi Dios restablezca el orden, pero sí hay rituales de otro tipo como los que mencionabas, ¿no? Y me parece que precisamente el interés en otro tipo de temas más científicos, tecnológicos, en busca pues de un sustento creíble o algo así, pues de pronto sí deshonra esa parte como interna. Y pues bueno, después de haber colegido el valor cosmogónico del centro, se comprende mejor ahora por qué todo establecimiento humano repite la creación del mundo a partir de un punto central, que es este ombligo, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decías, para que se consolide la repetición del ritual, para que se solidifique como un sitio cosmogónico. En contextos Que culturales. vendría siendo como un punto fijo, ¿verdad? El ombligo también es ese mismo punto fijo, ese símbolo de Mercea, o sea, el punto. Qué bello. Claro, sí, sí, claro. En contextos culturales muy diversos volvemos a encontrar siempre el mismo esquema cosmológico, que era lo que decíamos, y el mismo escenario ritual. La instalación de un territorio equivale a la fundación de un mundo. Y me llamaba mucho la atención esta imagen del laberinto, porque justo ayer hablaba con un maestro y me decía algo así como, ya personificando un poquito el tema, a nivel individual, la experiencia en una de las partes del viaje del héroe, que ya lo comentará nuestra compañera Ana más adelante, está el punto en donde uno llega al centro del laberinto. Y entonces es desde esa experiencia profana, a través del ritual y de lo cosmológico, se llega al centro del laberinto, pero también tiene que haber la experiencia del retorno, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sagrado implica pues esta parte de expansión de lo creado, de lo unificado en la conciencia. Y entonces me parecía muy atinada la idea del laberinto que me comentaba él, porque es como este centro, como lo que le llamamos el self, en donde es un espacio, es un lugar, un sentimiento de profundidad religiosa, como lo ritual, como todo esto, que alcanza un nivel, pues sí, ¿no? De expansión. Y pues bueno, era como un comentario ahí, ¿no? Y bueno, aquí en Ciudad Cosmos, la autora hacía referencia, por ejemplo, como a todo esto que viene, profana y puede destruir el espacio. Por ejemplo, en el caso de Aztlán, de los mexicas que llegaron a construir la Gran Tenochtitlán y todo esto, pues algunos años más tarde, la época de la conquista, ¿no? Y que fue algo que con la tecnología que tenían los españoles, pues fue imposible, fue una cosa imposible, fue un genocidio bastante impactante que terminó con este cosmos, ¿no? Digo, ya ha evolucionado y todo, y es parte de la historia. Sin embargo, habla de esta importancia de cómo esto que ya se ha consagrado, que ya es una ciudad, que ya es como, vamos a decirlo, pues el templo, se ve avasallado por el caos, que era también algo que comentabas. Y pues bueno, en esta parte de asumir la creación del mundo, me parece también, si lo llevamos a un lugar de personificación, creo que hay un punto que me parece que es como el esencial, ¿no? Que es esto de abrazar a la experiencia humana con todas sus, ¿cómo llamarle? Como con el abanico de experiencias que ofrece, ¿no? O sea, porque como que de pronto esta necesidad extraña de a todo ponerle título y a todo ponerle nombre y de encontrar la palabra en el diccionario y ver que sea un diccionario avalado por la ciencia y no sé qué, pues de pronto demerita mucho lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Como esta necesidad de lo espiritual a través de los ritos y de los mitos, como decía Rollo May, la necesidad del mito. Y pues sí, en resumidas cuentas, en esto de la personificación de lo ritual y mitológico en nuestra modernidad, asumir la creación del mundo exige una decisión vital, tanto para la comunidad entera como para el individuo.
Y ahí me recordaba también la imagen del laberinto. Por ejemplo, Jesús, ¿no? Que se fue al desierto, que regresó, que trajo una sabiduría distinta. Y pues se trata de asumir la creación del mundo que se ha escogido para habitar. Es preciso pues imitar la obra de los dioses, la cosmogonía, la repetición del ritual. Pues bueno, creo que me fui bien rápido, pero es que todavía nos falta Ana y yo tengo como esa, o sea, se me hace muy interesante esa parte, ¿no? Como de que continúa. Entonces, le voy a dar la palabra a Ana. Ay, gracias, Javi. Vos sabés que la verdad que me encantó. Vamos a pasar a la otra, porque como Claro, que las puse así mal. Primero ahí en la India. Me encantó todo este sector porque es así como una introducción a todo lo que es la construcción y estos espacios sagrados. Y eso que decías bueno, de este tema del laberinto, viste que tiene como mucha simbología, porque también es la protección de ese espacio sagrado. Viste que antiguamente justamente el tema del laberinto se ubicaba alrededor de las casas, se hacía el laberinto, cosa que el que llegara le costara llegar, era así como una protección que había. Pero bueno, desde el punto de vista de la construcción, también desde el punto de vista interno del ser humano, está bueno, porque es bueno, el proceso de llegada llego y después el retroceso, salgo, me expando. Súper interesante. Bueno, en sí, resumen, como que toda morada ahí se sitúa en el eje del mundo y el hombre religioso, llamado religioso a estar ligado a algo, a esta liga que decías vos entre el ombligo y todo eso, bueno, todo hombre es como que desea vivir en ese centro del mundo y como que vive, porque esto es como una expansión de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? ujú, Bueno, y ahí, acá estamos viendo la India en nuestro mapa mundi, donde, bueno, en la India el modo de hacer una casa era llamar primeramente a los astrólogos que les daban ahí como un punto fijo donde empezar, cuál iba a ser el eje de esa construcción. Y entonces era como que el albañil ponía esa primera piedra. Y bueno, y para sostener el mundo en sí, el eje como que clavaba una estaca. Y bueno, y significaba, Ujú. si querés pasar a la otra, sí, fíjate que significaba justamente esa estaca como que le pisaba la cabeza a la serpiente, porque la serpiente simbológicamente como que es el caos, pero también es la transformación. Entonces de ese caos se inicia lo que es esta creación. Y de ahí justamente ustedes esta imagen quizá la vean conocida porque es el pie de la Virgen María pisando la serpiente, porque digamos que la religión cristiana es como que llevó muchísima simbología pagana, por así decirlo, como que se la trajo para ello. Entonces el pisar la cabeza es como poner también un eje y dar un inicio a una creación nueva, a un nuevo nacimiento. Se coloca la piedra angular en ese lado. Y fíjense justamente lo que le dijo Cristo a Pedro cuando dijo sobre ti, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí arrancó la iglesia como bueno, son mitologías muy lindas, ¿no es cierto? Que hablan de la creación y de la construcción en sí de las cosas. Y con esto que decíamos y hablamos de la serpiente, bueno, que simbolizaba el caos y bueno, lo amorfo, pero también lo manifiesto, a la hora de pisar la cabeza y de decapitarla, era como que se había la creación y el orden en la creación. Este, también está esta parte que comentaba, Javi, de la creación a través del sacrificio. Y ahí si querés nos vamos a la primera. Ahora sí, lo ponemos en nuestro pobre Tiamat, a la divino. primera, ahí va. Como aquí estamos, como que se sacrificaba. Lo tenemos a Marduk, que sacrifica este dios marino, que es Tiamat, para crear el mundo y para darle la forma
al mundo a través de él, ¿no? Entonces ahí uno se puede plantear, porque, o sea, en las cosmogonías tenemos en la mitología un montón de sacrificios para dar inicio. Una misma iniciación de personas es como decir, bueno, ¿qué sacrificamos? ¿Qué dejamos atrás? Entonces, todo el mundo, inclusive en la sociedad moderna, a la hora de hacer un inicio o una creación, algo sacrifica. Entonces, será cuestión también de ponernos eh, a pensar, bueno, hago el inicio de esto, ¿no es cierto? Algo dejo de lado para poder iniciar en una nueva creación. Esta es la cosmogonía esta del sacrificio, tenemos que es una imitación simbólica del sacrificio primordial que ha dado origen al mundo. Hay muchas culturas que dan inicio con la muerte de algo. Por ejemplo, bueno, ahora si querés pasemos, ya nos ponemos en, no sé si es la tercera, el famoso gigante Ymir, que también, bueno, en la mitología germánica, gracias a él o sea, lo matan para poder iniciar el mito de creación, pero tenemos el de Purulla, el mito de India, el Pancún en China, bueno, se conoce a través, o sea, la iluminación viene o el orden viene a través de matar a estos gigantes o a estos monstruos. Y gracias a sus sustancias, lo tenemos también en Urano, en la mitología griega, Cronos, Sí. a través de ellos y de la sustancia que ellos emiten, no solamente nacen cosas, sino como plantas sagradas, bueno, razas humanas, o sea, tenemos un sinnúmero de ejemplos de este tipo. Para que dure esta construcción que uno hace, ha de recibir a la vez una vida y un alma. Y a través del sacrificio es como que el alma puede dar vida. Así lo ve la cosmogonía, ¿no? De un montón de ritos, de culturas, inclusive hay baladas europeas que hablan del asunto. Y después tenemos ya la construcción en sí. Si nosotros nos salimos un poco de la mitología, que en realidad nunca se termina de salir. Si querés pasemos a la otra, Avi. Nunca se termina de salir de la... Dice, la casa es un universo que el hombre construye imitando a la creación de Dios. Bueno, y esto tiene así como un significado gigantesco, porque pasa el tiempo y llegamos a nuestra cultura, pero asimismo nuestra cultura, nuestra sociedad que se cree que está totalmente desacralizada, y uno dice, bueno, uno crea su espacio y lo crea en base a las necesidades y como que su casa es un templo, y es la imitación que tenemos, nuestro cuerpo es un templo interior. De ahí saltamos a nuestra casa y de ahí recién al mundo, donde uno protege. Entonces en nuestro inconsciente es como que seguimos metidos en la mitología y con la creencia antigua. Le cambiamos las palabras, por ahí le queremos cambiar los significados, como que nos rebelamos contra el cosmos, pero sin embargo a la hora de hacer las cosas vemos que actuamos en el mundo exactamente igual que antes. A lo mejor no armamos una fogata ni creamos un ritual, pero de pronto hacemos un negocio y hacemos una gran fiesta de inauguración, invitamos todos a conocer a nuestra casa y no deja de ser un ritual para decir, bueno, les presento a mi templo, este es mi lugar sagrado. Nosotros tenemos también, bueno, en este mundo moderno, digamos que estamos llenos de iglesias y invadidos de diferentes religiones, de cosas, y bueno, vemos que el santuario es una casa santificada, que está totalmente lejos de lo profano y donde uno llega ahí a purificarse, y todo lo que está adentro está purificado por la mano de Dios. Si querés, pasemos a la otra.
Y fíjense que ahí estamos. O sea, no solo cuando hablábamos del ojo, del ombligo, digamos que las catedrales y las iglesias antiguas es como que no escapaban a eso. Entonces necesitaban sí o sí como esa columna que explicaba Abby, esa conexión. Entonces, bueno, en las cúpulas es muy fácil ver esto que estamos viendo acá, porque es la conexión que cae. Inclusive la estructura de las grandes catedrales está hecha también para eso. Fíjense que en el rococó se pierden las paredes lisas y se empieza a decorar todo, inclusive se decoran los techos de las iglesias en forma de cielo, les ponen ángeles, nubes, donde uno no ve a dónde termina la iglesia, entonces así había como una conexión mucho más directo. Eh, Había una conexión mucho más directa. Si querés pasemos a la siguiente. Se trata de que el hombre cree su propio mundo y al crear este mundo es como que asume también responsabilidades, ¿no es cierto? Sí. De mantenerlo, sí, de renovarlo, de ritualizarlo. Toda nuestra morada, toda nueva construcción es como un nuevo comienzo, una nueva vida. Bueno, y todo comienzo es como primordial. En ese momento en que el universo vio por primera vez la luz, es la representación cuando nos abrimos a cosas nuevas. Inclusive la iglesia, ustedes fíjense que en la parte donde donde está el santuario principal, bueno, eso implicaba, bueno, la muerte y la resurrección de Cristo. Y en la resurrección de Cristo tenemos la apertura al paraíso, porque ¿a dónde va Cristo cuando se levanta de su tumba? Va al paraíso. Entonces, lo que llamaban la Jerusalén celeste, como que Dios la había creado al lado del paraíso, estaban las dos cosas. Y fíjense el paraíso, y acá podemos unir con otra cuestioncita, ¿no? El paraíso, da inicio a qué? Da inicio al conocimiento. La famosa manzana del pecado, bueno, que eso ya es secundario a las creaciones y a los inicios del cual estamos hablando, ¿no? Pero es como un inicio nuevo en el hombre, es el inicio al conocimiento. Y acá, adelantándome un poquito, y ahí, bueno, he sido sumamente rápida, porque lo tenemos a nuestro héroe. Es como que a partir de que ingresa en nuestro mundo, empieza a caminar y ahí le espera desde su espacio sagrado, que es también cómo va a salir. Y acá podemos meter también todo lo que hablaba Abby del laberinto. Del laberinto, no me salía la palabra, perdón, del laberinto, ¿no es cierto? Cómo el hombre regresa expandido a través de todo un camino que hace. Y bueno, así estamos, Cosmos, en nuestra propia casa, donde, bueno, ese espacio que nosotros vemos en las catedrales, es como que acá el autor en este libro lo asocia también en las casas modernas con la chimenea, donde sale el fuego ritual de nuestro hogar, donde nos da la calidez del invierno, pero también la habitación la pone como un espacio sagrado. ¿Y por qué pone la habitación en un espacio sagrado? Porque en esa habitación también hay creación y también hay inicio a una nueva vida. Y también es un espacio más que sagrado, que a mi modo de ver es el más sagrado de la casa, ¿no es cierto? Es el que va a dar vida a una nueva familia, a nuevos miembros, que también va a iniciar cada uno en forma individual su famoso camino del héroe. O sea que la ruptura esto del techo que estamos hablando, tanto sea en la chimenea, tanto sea en las catedrales, tanto sea por medio de la pintura en el rococó, como que tiene un simbolismo gigantesco. Justamente es la unión
cosmología de este Dios con el ser humano, de este encuentro espiritual entre la materia y el espíritu, es esa conexión que hay. Bueno, esto de la arquitectura sagrada está muy unido a la antigüedad. Para el pueblo de Israel, los modelos de tabernáculos, los utensilios y templos fueron creados por Yahvé desde la eternidad que nos trajo a nosotros. Y las 4 puertas, las 4 paredes de la iglesia representan los 4 puntos cardinales. Y esto que les contaba, bueno, que nuestro Cristo representa también el altar, la resurrección de él. Está por lo general abajo de la cúpula, porque de ahí se va derechito al paraíso y a la unión celestial. Bueno, no sé si mis compañeras querrán algo. Importante lo que comentas de Ana, que es muy importante la imagen que comentas de la cúpula, Jesús y el suelo, en el mismo símbolo que comentaba Abby de las dimensiones, que son importantes dentro de lo sagrado. Saber que habitamos esta dimensión, que es la central, pero siempre en conexión con una dimensión superior y en una raíz, que es uno de los puntos también importantísimos que se repiten todos, tanto en la catedral como... Claro, las grandes catedrales no están hechas en lugares de la ciudad al azar. Ahí estamos viendo la de Notre Dame, que ahora, bueno, con esto que se incendió, qué sé yo, viste que apareció la historia en todos lados, que tenían las puertas inscritas un simbolismo terrible, porque en aquel entonces era como que fueron como más dóciles en este lugar y no quisieron quitarle del todo al paganismo, entonces es como que buscaron ir integrando una cosa y la otra para que no se sintieran mal y a su vez ir imponiendo lo que era la religión católica. Vos fíjate que acá, por ejemplo, en Argentina, cuando vinieron los colonizadores, los jesuitas, los templos de ellos no estaban construidos en cualquier lado, había todo un estudio del terreno, por ejemplo, en lugares sumamente energéticos se ponía el altar, porque la energía que cuando uno entraba era totalmente diferente y purificadora, entonces era como mucho más fuerte, ayudando a este tema de la limpieza, para que saliera todo de allí purificado, ¿no es cierto? Sí, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, ahorita esto que comentan de la arquitectura, a precisamente las construcciones que estaban en Tenochtitlán, eran piramidales y eran como la conexión, ¿no? De precisamente en una punta que reúne una gran parte de terreno para finalizar en una conexión directa con el cielo. Y pues bueno, o sea, creo que no van a haber, creo que cualquier cosa de la que podamos hablar va a ser un excelente ejemplo, ¿no? Antes de cerrar la sesión, hay un comentario y una pregunta en Facebook y las voy a compartir. La pregunta es, ¿hay diferencias entre la concepción de Eliade y la de Jung con relación a lo sagrado y su influencia en el ser humano? Y el comentario es, las llamadas guerras floridas son un tema para un gran debate. Bueno, respecto a la primera pregunta sobre Jung y Eliade tenían mucho en común en la forma de pensar, porque de hecho Eliade estaba muy conectado con el pensamiento de Jung. Ambos estuvieron conectados con los círculos eranos, y entonces ambos coincidían en muchos puntos. Creo que en todo caso la diferencia sería que Eliade, digamos, el enfoque de Eliade iba más hacia el estudio de las religiones, que también lo hizo Jung, pero Jung se enfocó, por supuesto, mucho más hacia el psicoanálisis. Digamos, cada uno, siento que las miradas eran muy similares, aunque cada uno brindó sus experiencias en sus campos fuertes. Pero de hecho eran muy, muy, muy conectados, Jung y Eliade. Viste que muchas veces hay que ver el tema de las palabras.
porque por ahí significan exactamente lo mismo y uno lo dice con unas palabras analíticas y Eliade lo dice por ahí con unas palabras mitológicas, como para decir algo, ¿no? Pero si uno empieza a ver sinónimos y cosas, nos encontramos con que es el mismo concepto, dicho con diferentes palabras. Sí, de hecho ambos coincidían mucho en el valor de lo sagrado desde el punto de vista tanto sociológico como personal. Ambos indagaron en eso. Ambos le dieron bastante importancia al mismo como significador del mundo. Ambos le dieron bastante importancia a la mitología oriental, que en aquella época con los círculos eranos fue que se empezó a preguntar, porque había quedado como relegada, tanto Jung como Elíade, como Kerenji, quien nombramos en la sesión anterior, buscaron, Fraser también, buscaron, tenían como ese mismo objetivo de darle resalte a la cultura occidental. Entonces, coincidían mucho en realidad. Más bien creo que Mircea dentro del libro hace algunas diferencias un poco con Fraser, pero no con Jung. Con Fraser sí él comenta que tiene una diferencia en cuanto a que Fraser se va más como hacia las simbologías más universales y Eliade también lo hace, pero él quiere enfatizar también en la importancia de las diferencias en la cultura. Y eso lo hace como brevemente dentro del libro, pero es lo que me dio. Pero en cambio con Jung hay mucha conexión entre ellos. Sí, claro, en Jung también me parece como que todo eso se puede traducir en ese proceso de individuación que estructuraba, ¿no? Con con tantos conceptos que van dirigidos al self, pero sí, precisamente yo no veía como mucha diferencia. Bueno, me parece que es la única pregunta y el único comentario y yo creo que podemos ir cerrando. Pues quisiera agradecerles, compañeras, y al espacio de En torno a las guerras floridas, gracias por el comentario, vamos a tomarlo en cuenta. También, sí, claro. El comentario de las guerras floridas, que vamos a tomarlo en cuenta para una sesión posterior. Muchas Sí, gracias por ese aporte. Ajá, sí, sí. Y pues bueno, gracias por el espacio, compañeras, y el instituto. Y pues bueno, muy enriquecedor como escuchar los puntos de vista de este libro. Sí, la verdad que fantástico, el libro muy, muy lindo para tenerlo en cuenta. Y bueno, los esperamos el jueves próximo, que continuamos con el viaje del héroe, que también va a estar apasionante y muy, muy lindo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.